Con la partida de Silvia Pinal se apagan las luces de toda una era. México despide no solo a una actriz, sino a la mujer que transformó el cine, la televisión y hasta la manera en que un país entendía la fama. En los pasillos del Palacio de Bellas Artes, su nombre aún resuena como un eco dorado que se niega a desaparecer. Dicen que cuando el féretro cruzó el escenario, hasta las cortinas parecieron inclinarse en señal de respeto. Pero detrás del mito de la diva inmortal hubo una historia escrita con lágrimas, secretos y valentía. ¿Quién fue realmente Silvia Pinal cuando se apagaban los reflectores? ¿Cómo sobrevivió a los prejuicios, a los amores prohibidos y a las tragedias que marcaron su vida? Pocos saben que fue la musa que Diego Rivera quiso pintar desnuda, la compañera que Pedro Infante besó ante todo un set y la mujer que arriesgó su libertad para salvar una película censurada. Entre el glamour y la soledad, Silvia fue todo: madre, empresaria, política, amante, ícono. Su vida fue una película con giros imposibles, donde cada acto mezcló belleza, coraje y pérdida. Y aunque el tiempo intentó borrarla, su reflejo sigue brillando en cada pantalla que alguna vez iluminó su sonrisa. Hoy, en este susurro que atraviesa generaciones, recordamos a la mujer que desafió el destino, que amó sin miedo y que convirtió su nombre en sinónimo de eternidad. Así comienza la historia de Silvia Pinal, la última diva de México. Silvia Pinal nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora, bajo el signo del escándalo y del silencio. Su llegada al mundo fue un acto de rebeldía en sí mismo. Su madre, María Luisa Hidalgo, tenía apenas 15 años cuando se enamoró de un hombre casado, el director de orquesta Moisés Pasquel, quien desapareció en cuanto supo que iba a ser padre. Aquella adolescente fue expulsada de su casa, obligada a criar sola a una hija que nacería marcada por los prejuicios de una sociedad conservadora. La pequeña Silvia creció entre el murmullo del mar y el rumor cruel de las vecinas. Su madre trabajaba en una marisquería durante el día y cantaba por las noches en pequeños bares para ganar lo suficiente. Fue allí, entre el olor a sal y el humo de los cigarrillos, donde Silvia descubrió que la voz podía ser una forma de sobrevivir. Soñaba con ser cantante de ópera, imaginando que algún día su voz llenaría los teatros donde nunca la habían dejado entrar. Pero cuando intentó ingresar al Conservatorio Nacional, le dijeron que su voz era demasiado suave. No lo sabían, pero acababan de empujarla hacia el camino que la convertiría en leyenda. La vida cambió cuando su madre conoció al coronel Luis Pinal, un ex militar que se enamoró de aquella mujer luchadora y decidió adoptar a la niña. Así, Silvia tomó el apellido que un día brillarían en Marquesinas. Sin embargo, el nuevo hogar no trajo calma. Luis Pinal era un hombre estricto, amante del orden y de las apariencias. Silvia aprendió pronto a callar sus sueños para evitar conflictos, aunque dentro de ella crecía un fuego imposible de apagar. A los 14 años empezó a trabajar como secretaria, mecanografiando contratos mientras soñaba con los escenarios. Cada tarde, al salir de la oficina, se detenía frente al teatro y observaba los carteles que anunciaban las obras del momento. No lo sabía entonces, pero un día su nombre estaría allí, en letras más grandes que todas. El destino comenzó a moverse cuando, en 1947, la joven decidió inscribirse en la Escuela de Arte Dramático del Instituto Nacional de Bellas Artes. Era el primer paso hacia un mundo desconocido, donde finalmente podría hablar con la voz que durante años se le negó. Fue una decisión impulsiva, casi temeraria, pero Silvia nunca volvió atrás. Su madre, que la había visto sufrir, la acompañó a la inscripción con lágrimas en los ojos. Aquella niña que había nacido entre murmullos, ahora se preparaba para enfrentarse al ruido más intenso de todos, el de la fama. En los pasillos del instituto, entre actores en formación y profesores exigentes, Silvia comprendió que el arte no solo era una manera de expresarse, sino una forma de resistencia. La misma sociedad que había condenado a su madre sería la que más tarde se rendiría ante su hija. Con el apellido de su padre adoptivo y el fuego de su madre en la sangre, Silvia Pinal comenzó a escribir su propia historia.
Una historia que, aunque aún nadie lo sabía, estaba destinada a cambiar para siempre el rostro del cine mexicano. Silvia apenas tenía 17 años cuando el destino la empujó hacia el escenario. En la Escuela de Arte Dramático, su timidez se transformó en presencia. Sus maestros decían que no era la más técnica, pero tenía algo que nadie podía enseñar, un magnetismo natural, esa mezcla de inocencia y fuerza que hace que el público no pueda apartar la mirada. En 1947 debutó en la obra Sueño de Cristal junto al actor Javier Loy, y aunque solo interpretaba un papel secundario, su mirada encendió la atención de todos los presentes. Fue en esa misma época cuando conoció al actor y productor Rafael Banquels, un hombre 14 años mayor que ella. Se enamoraron en los pasillos del teatro, entre libretos y ensayos interminables. Silvia veía en él una figura de protección, alguien que podía abrirle las puertas de un mundo que hasta entonces solo había soñado. Se casaron poco después, en una boda sencilla pero mediática. La prensa hablaba de la muchacha del norte que había conquistado la capital y el corazón de un artista. Nadie imaginaba que esa unión sería en realidad su primera gran lección sobre el precio del amor y la ambición. Gracias a Banquels, Silvia entró en contacto con la radio y el cine. En 1949 filmó su primera película, El pecado de Laura. Pero su verdadero salto llegó poco después, cuando fue elegida para protagonizar El Inocente junto a Pedro Infante. Aquel rodaje cambió su vida para siempre. En el set, el ídolo nacional quedó cautivado por la belleza y la frescura de aquella joven de mirada brillante. En una de las escenas, Pedro rompió el guión y la besó frente a todo el equipo, provocando murmullos, risas y una tensión que ninguno de los dos negó del todo. La prensa comenzó a hablar de un romance, aunque Silvia lo desmintió en más de una ocasión. Pedro era encantador, pero yo tenía otros planes, diría años después, entre sonrisas. Aún así, él la visitaba fuera de los estudios, llegaba en su motocicleta para sorprenderla. En una ocasión, incluso escondió el auto de Silvia para obligarla a aceptar que la llevara al rodaje. Aquella anécdota que ella contaba riendo mostraba el carisma del ídolo y la determinación de una mujer que, aunque halagada, sabía decir no. Tras El Inocente, Silvia se convirtió en sinónimo de elegancia y sensualidad. Su imagen empezó a inundar revistas y marquesinas. Compartió pantalla con nombres emblemáticos, Cantinflas, Marga López, Joaquín Pardavé, y cada actuación la acercaba un paso más al estrellato. Pero con la fama llegaron también los juicios morales. En una sociedad que aún veía con recelo a las mujeres independientes, Silvia fue criticada por su estilo atrevido, por reír demasiado fuerte o vestirse con demasiada confianza. Sin embargo, lejos de intimidarse, transformó esas críticas en una armadura. Aprendió a caminar con la cabeza en alto, a mirar directamente a la cámara con esa mezcla de dulzura y desafío que se volvería su sello en los años 50. Su figura ya era símbolo de modernidad, un nuevo tipo de mujer mexicana, fuerte, libre y deseada. En cada aplauso que recibía había un eco del pasado. La voz de aquella niña que soñaba cantar ópera, la valentía de su madre que desafió las normas y el instinto de supervivencia que la acompañaría toda la vida. Silvia Pinal, la muchacha nacida entre prejuicios, se había transformado en una estrella. Y lo mejor, o lo peor, apenas estaba por comenzar. La década de los 50 marcó el inicio del mito. Silvia Pinal ya no era solo una actriz prometedora, era un símbolo de elegancia y una presencia que los directores deseaban tener frente a sus cámaras. Su belleza no era convencional, tenía una fuerza magnética que combinaba inocencia con determinación. Y esa mezcla fue precisamente lo que Diego Rivera vio en ella cuando la conoció en una cena organizada por amigos en común. El muralista, acostumbrado a retratar figuras monumentales, quedó fascinado por la joven actriz. Le propuso pintarla desnuda, argumentando que su cuerpo era la representación de la mujer moderna mexicana. Silvia, con una sonrisa educada pero firme, se negó.
La anécdota recorrió los círculos artísticos y llegó hasta los oídos de Frida Kahlo, quien, enferma y celosa, comentó con ironía que Diego no pinta mujeres, las desnuda con los ojos. Finalmente, Rivera accedió a retratarla con un elegante vestido negro, dejando su espalda descubierta a través del reflejo de un espejo. El cuadro, terminado en 1956, se convirtió en una de las piezas más enigmáticas del pintor y en un ícono de la sensualidad mexicana. Pero la verdadera transformación de Silvia llegó al conocer a Luis Buñuel, el genio español del surrealismo. Fue el productor Ernesto Alonso quien los presentó, convencido de que Silvia tenía la inteligencia y el carácter que el cine de Buñuel requería. Así nació Viridiana, 1961, una obra que cambiaría no solo su carrera, sino la historia del cine mundial. Interpretar a una novicia que se debate entre la fe y la tentación fue un reto que la marcó profundamente. Cuando la película fue censurada por el régimen de Francisco Franco, Silvia demostró un coraje que pocos imaginaban. Decidió coser los rollos originales de la película dentro de su falda y cruzar la frontera española arriesgando su libertad para salvar la obra. En el paso aduanal estuvo a punto de ser descubierta. Los guardias sospechaban que llevaba material prohibido. Pero su temple y su serenidad la salvaron. Gracias a ese acto, Viridiana pudo llegar a Cannes, donde recibió la Palma de Oro y convirtió a Silvia Pinal en una leyenda internacional. Después de aquel triunfo, la actriz colaboró nuevamente con Buñuel en Simón del Desierto y El Ángel Exterminador, reafirmando su papel como musa de un cine provocador. Sin embargo, el precio fue alto. En México, muchos sectores conservadores comenzaron a señalarla como una mujer demasiado liberal, mientras que la Iglesia la vetó durante años. Silvia nunca se disculpó. No hay arte sin riesgo, decía con serenidad, consciente de que su carrera se había convertido en un espejo de su propio carácter, desafiante, libre, indomable. En los salones del arte y la política, su nombre se pronunciaba con una mezcla de respeto y temor. Diego Rivera la había inmortalizado, Buñuel la había consagrado, pero ambos coincidían en algo. Detrás de la belleza había una inteligencia feroz. Mientras los críticos debatían sobre su audacia, Silvia se preparaba para enfrentar la etapa más dolorosa de su vida, aquella donde el arte ya no bastaría para salvarla del peso del amor, la traición y la pérdida. Detrás de la actriz admirada y la mujer poderosa, Silvia Pinal vivió una vida sentimental tan intensa como trágica. Su primer matrimonio con Rafael Banquels, aquel hombre que la había introducido al mundo del espectáculo, se fue deteriorando entre celos, inseguridades y desigualdad. Él, acostumbrado a ser el protagonista, no soportó ver cómo su joven esposa se convertía en la estrella que eclipsaba su propio nombre. Cuando el amor se transformó en vigilancia y control, Silvia decidió irse. Su hija Silvia Pasquel tenía apenas 3 años cuando la actriz se enfrentó al divorcio por primera vez. El destino, sin embargo, le tenía preparado otro encuentro que marcaría su vida. Gustavo Alatriste, productor y empresario, un hombre de ambición y carisma. Él fue quien la unió a Buñuel y durante un tiempo parecían inseparables. Su amor fue tan público como apasionado, un torbellino de proyectos, viajes y promesas. Pero detrás del brillo había sombras. Alatriste, el gran amor de su vida, comenzó a distanciarse, a desaparecer por días. Silvia descubriría más tarde que él había usado dinero de sus producciones para mantener a otra mujer. Fue la primera gran traición que la derrumbó emocionalmente. De esa unión nació su hija Viridiana Alatriste, llamada así en honor a la película que los había unido. La niña creció rodeada de arte y luces, pero el destino repetiría su crueldad. En 1982, con apenas 19 años, Viridiana murió trágicamente en un accidente automovilístico. Silvia contó que sostuvo a su hija entre sus brazos, inconsciente, mientras sentía que su alma se escapaba con un suspiro. Aquel dolor fue insoportable, una herida que jamás cerró.
Como si el destino quisiera burlarse, años más tarde, su nieta, también llamada Viridiana Margarita Frade, falleció en circunstancias igualmente trágicas, a los 2 años de edad. Silvia no pudo conocerla porque estaba distanciada de su hija Silvia Pasquel tras un triángulo amoroso con el padre de la niña. 2 pérdidas, 2 generaciones con el mismo nombre. El eco del dolor se convirtió en maldición familiar. Aún así, la vida le ofreció otro giro inesperado. En una cena conoció al cantante Enrique Guzmán, un ídolo del rock juvenil. Él era más de 10 años menor, pero entre ellos surgió una química inmediata. Se casaron en 1967 y tuvieron 2 hijos, Alejandra y Luis Enrique. Durante un tiempo, la prensa los llamó la pareja dorada del espectáculo, pero la realidad era muy distinta. Los celos, las infidelidades y la violencia convirtieron su hogar en una tormenta constante. Años después, Alejandra Guzmán revelaría que su madre había sufrido maltratos. Silvia lo soportó en silencio, intentando salvar un matrimonio que finalmente terminó en divorcio en 1976. El cuarto amor de su vida fue Tulio Hernández, gobernador de Tlaxcala, con quien se casó en 1982. Fue una etapa distinta, más política y pública, pero no menos turbulenta. Justo antes de la boda, su hija Viridiana murió y el matrimonio comenzó marcado por el luto. Aunque Tulio le ofreció estabilidad, la tragedia y la distancia emocional acabaron por separarlos años después. Y en medio de esos amores imposibles, hubo uno que nunca se concretó, pero que la marcó para siempre. Su relación con Emilio el Tigre Azcarragamilmo, el poderoso magnate de Televisa. Su romance fue tan intenso como secreto. Él le regaló un diamante de 8 quilates con una frase que Silvia nunca olvidó. «No puedo casarme contigo, pero siempre serás mi reina». La familia del empresario jamás aceptó a una actriz divorciada y madre, y el amor terminó sin final feliz. Para entonces, Silvia ya lo había vivido todo: la gloria, la traición, la pérdida y el amor imposible. Pero su historia aún no concluía. Todavía le faltaba enfrentarse al rival más temido, la soledad. Los años 80 encontraron a Silvia Pinal en una nueva etapa, más serena, más sabia, pero también más sola. Tras el divorcio de Tulio Hernández, se refugió en el trabajo. La actriz que había conquistado el cine y el teatro decidió volcar su energía en la televisión, un medio que la acercaba directamente al pueblo. Así nació su proyecto más duradero, Mujer, Casos de la Vida Real, un programa que dio voz a víctimas de violencia, desigualdad y abandono, en una época en la que nadie hablaba de esos temas. Con aquel formato, Silvia no solo entretenía, sanaba. Se convirtió en confidente de miles de mujeres que se veían reflejadas en cada historia. Pero, aunque su carrera brillaba más que nunca, su vida personal se apagaba lentamente. Las ausencias se acumulaban, los amores perdidos, los amigos que morían, las casas vacías. En entrevistas, Silvia confesó su mayor temor: «No le tengo miedo a la muerte, le temo a morir sola». Una frase que, con los años, se volvería profética. Aún así, siguió trabajando sin descanso. Produjo obras, abrió el Teatro Silvia Pinal y mantuvo una presencia constante en la cultura mexicana. Su residencia en Jardines del Pedregal, diseñada por el arquitecto Manuel Rosen, se convirtió en su refugio, un lugar lleno de recuerdos, cuadros, retratos y flores secas que nunca quiso cambiar. En la pared principal colgaba el retrato de Diego Rivera, aquel que la había inmortalizado con un vestido negro y una mirada imposible de olvidar. Era, decía ella, mi espejo más honesto. Su fortuna creció junto con su legado. Propiedades, negocios, joyas y una colección de arte valuada en millones de pesos la convirtieron en una de las mujeres más poderosas del espectáculo. Pero ese poder, con el tiempo, le pesó más que las joyas. Las reuniones familiares eran cada vez menos frecuentes, los silencios más largos. Su relación con sus hijos pasó por etapas de distancia y reconciliación, especialmente con Alejandra Guzmán, quien siempre confesó haber heredado de su madre la fuerza, pero también la soledad. En sus últimos años, Silvia comenzó a alejarse lentamente del mundo que tanto amó.
Las entrevistas se volvieron esporádicas, la memoria a veces le jugaba malas pasadas, y su figura, antes tan omnipresente, empezó a desvanecerse de la vida pública. Pero incluso así, su voz seguía siendo firme. En una de sus últimas apariciones, cuando le preguntaron si temía el olvido, respondió con una sonrisa. «Olvidarme sería imposible. Yo soy parte de la memoria de México». Y tenía razón. Desde El Inocente hasta Viridiana, desde los escándalos amorosos hasta los homenajes, Silvia Pinal no fue solo una actriz, sino una época entera. Representó el tránsito de un México en blanco y negro a uno lleno de color, donde las mujeres podían finalmente ser dueñas de su historia. Con el paso de los años, las luces se atenuaron, las cámaras se apagaron, pero su figura permaneció. Porque hay estrellas que no desaparecen, simplemente cambian de cielo. Y Silvia, con su voz suave, su mirada desafiante y su alma indomable, seguía brillando, incluso cuando la soledad la rodeaba. El 28 de noviembre, las calles de la Ciudad de México amanecieron cubiertas de flores blancas. Una carroza antigua de 1930 avanzaba lentamente hacia el Palacio de Bellas Artes, la misma que había llevado a figuras como José José e Ignacio López Tarso. Dentro reposaba Silvia Pinal, la mujer que había desafiado prejuicios, amado sin miedo y vivido cada etapa como si fuera un acto de teatro. Frente a la fachada iluminada, una multitud la esperaba con aplausos. Nadie lloraba en silencio, todos celebraban su vida. Las coronas llegaban una tras otra. Los fotógrafos se empujaban buscando el mejor ángulo. Y en medio del tumulto, sus hijos, Silvia Pasquel, Alejandra y Luis Enrique Guzmán, se abrazaban con una mezcla de orgullo y tristeza. Cuando Alejandra Guzmán tomó el micrófono para cantar «Llama por favor», su voz tembló al pronunciar la primera frase. La canción, símbolo de amor y despedida, se convirtió en un eco que llenó el recinto. En ese instante, madre e hija parecían reencontrarse más allá del tiempo, unidas por la música y el silencio. El público, de pie, rompió en aplausos. Algunos aseguraron haber visto brillar una luz sobre el retrato de Diego Rivera, como si la pintura misma se despidiera de su musa. Otros simplemente miraron al cielo, conscientes de que estaban presenciando el fin de una era. Silvia Pinal no murió, simplemente cambió de escenario. Su nombre seguirá proyectándose en cada cinta del cine dorado, en cada historia que contó, en cada mujer que se atrevió a romper las reglas. Porque las verdaderas divas no desaparecen, se transforman en leyenda. Y en el corazón de México, su estrella, eterna, luminosa e indómita, seguirá brillando para siempre.